La pala golpeó algo metálico en las profundidades de la tierra pedregosa. María se detuvo, con el corazón acelerado, mientras sus manos temblorosas limpiaban el polvo de lo que parecía ser una puerta de hierro oxidado, enterrada bajo décadas de olvido. No sabía en ese momento que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida para siempre, sino que desataría una batalla que pondría en peligro todo lo que amaba. Pero estoy adelantándome demasiado. Para entender cómo una mujer al borde de la desesperación llegó a ese momento, necesito llevarlos 3 meses atrás, cuando María Fernández todavía creía que su vida nunca podría ser diferente. El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada, como lo hacía cada día desde hacía 7 años. María abrió los ojos en la oscuridad de su pequeña habitación, sintiendo el peso familiar de la exhaustión en cada músculo de su cuerpo. A su lado, en la cama que compartían, su hija menor, Sofía, de 6 años, dormía abrazada a un oso de peluche desgastado. En el colchón en el suelo, su hijo Daniel, de 14 años, roncaba suavemente, con los libros escolares todavía abiertos junto a él, evidencia de que se había quedado dormido estudiando nuevamente. María se levantó con cuidado de no despertar a sus hijos y caminó descalza hacia el diminuto baño. El espejo le devolvió la imagen de una mujer de 34 años que parecía tener 10 más. Las ojeras profundas bajo sus ojos cafés contaban la historia de noches sin dormir, de preocupaciones que no cesaban, de cuentas que nunca alcanzaban a pagarse. Se lavó la cara con agua fría, tratando de despabilarse, y se recogió el largo cabello negro en una cola de caballo apretada. La casa donde vivían era pequeña, apenas 3 habitaciones en un barrio olvidado de las afueras de la ciudad. Las paredes tenían grietas que María había intentado reparar con yeso barato, y la pintura descascarada revelaba capas de colores de inquilinos anteriores. Pero era su hogar, el único refugio que podía ofrecer a sus hijos después de que su marido los abandonara cuando Sofía apenas tenía 2 años. Él se había ido una noche sin explicaciones, llevándose los pocos ahorros que tenían y dejando solo una nota que decía que no estaba hecho para la responsabilidad de una familia. María preparó café en una cafetera vieja que goteaba y empacó los almuerzos para sus hijos. Sándwiches simples de queso y tomate, una manzana para cada uno y galletas caseras que había horneado el domingo. No era mucho, pero era lo que podía permitirse. Luego preparó su propio almuerzo, siempre más pequeño que el de sus hijos, aunque jamás lo admitiría ante ellos. Se comió una tostada de pie en la cocina, mirando por la ventana el cielo que comenzaba a aclarar lentamente. A las 5:15 salió de casa, dejando una nota en la mesa para Daniel con instrucciones para el día y recordatorios de que llevara a Sofía a la escuela. Caminó 6 cuadras hasta la parada del autobús, donde ya esperaban otros trabajadores madrugadores con rostros igual de cansados. El autobús llegó 20 minutos tarde, como siempre, y María tuvo que viajar de pie, apretada entre otros pasajeros, durante los 45 minutos que tomaba llegar a la mansión de don Roberto Mendoza. Don Roberto era dueño de una cadena de ferreterías y vivía en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Su mansión tenía 3 pisos, 8 habitaciones, una piscina olímpica y jardines que se extendían por media hectárea. María trabajaba allí como empleada doméstica desde hacía 7 años, desde poco después de que su marido se fuera. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba y hacía todo lo que don Roberto y su esposa, doña Beatriz, le ordenaban. El salario era miserable, apenas alcanzaba para pagar el alquiler, los servicios básicos y la comida. No había dinero para lujos, ni siquiera para necesidades básicas como ropa nueva o visitas al médico. María había aprendido a remendar la ropa una y otra vez, a preparar comidas nutritivas con los ingredientes más baratos, a cortar su propio cabello frente al espejo. Había desarrollado una resistencia extraordinaria al dolor y la enfermedad, trabajando incluso cuando tenía fiebre o migrañas que la hacían ver borroso. Don Roberto era un hombre corpulento de 60 años, con un bigote gris cuidadosamente recortado y ojos pequeños que siempre parecían estar evaluando el valor monetario de todo lo que veían. Trataba a María como si fuera invisible la mayor parte del tiempo, dirigiéndose a ella solo para dar órdenes o expresar quejas. Nunca un por favor o un gracias. Nunca un reconocimiento de que ella era un ser humano con sentimientos, necesidades o dignidad. Ese día en particular, María llegó puntualmente a las 7 de la mañana y entró por la puerta de servicio, como le habían instruido desde el primer día. La cocina ya olía a café recién hecho que la cocinera principal, Claudia, había preparado para los señores.
Claudia era una mujer mayor que había trabajado para la familia Mendoza durante 20 años y que había desarrollado una coraza de indiferencia que la protegía de los abusos. María comenzó su rutina diaria: limpiar los baños de arriba, sacudir los muebles de la sala principal, aspirar las alfombras persas que costaban más que todo lo que ella ganaría en 5 años. Mientras trabajaba, escuchaba a don Roberto hablar por teléfono en su estudio, su voz retumbando a través de las paredes. Estaba discutiendo algún negocio, usando términos que María no comprendía completamente, pero que evidentemente involucraban grandes sumas de dinero. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras María estaba limpiando las ventanas del segundo piso, doña Beatriz la llamó a su habitación. La señora de la casa era una mujer delgada de 55 años que pasaba la mayor parte de su tiempo en el salón de belleza o almorzando con sus amigas del club. Tenía el cabello teñido de un rubio artificial y llevaba joyas que brillaban incluso bajo la luz tenue de su habitación. «María, necesito que laves toda mi ropa de cama hoy», dijo doña Beatriz sin levantar la vista de la revista de moda que estaba hojeando. «Y también quiero que reorganices mi closet. Está desordenado y no puedo encontrar nada». María asintió, sabiendo que el closet de doña Beatriz contenía más de 200 pares de zapatos y cientos de vestidos, muchos de los cuales aún tenían las etiquetas puestas. Le tomaría horas reorganizarlo, horas que tendría que sacar de algún otro lugar, porque su jornada laboral ya estaba completamente llena. «Sí, señora», respondió María con voz suave. «Y otra cosa», agregó doña Beatriz, finalmente mirándola con ojos críticos. «He notado que has estado usando el mismo uniforme durante semanas. Te ves descuidada. Necesitas comprar uno nuevo». María sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza y rabia contenida. El uniforme que llevaba era el único que tenía en condiciones decentes. Los otros dos estaban tan remendados que apenas podían considerarse presentables. Y con el salario que le pagaban, comprar un uniforme nuevo significaba que sus hijos tendrían que comer menos durante un mes. «Sí, señora. Lo haré pronto», mintió María, bajando la mirada. Pasó el resto del día trabajando sin parar, saltándose el almuerzo para poder terminar todas las tareas. Sus manos quedaron rojas y agrietadas del agua caliente y los productos de limpieza. Su espalda le dolía de agacharse y estirarse constantemente, pero siguió adelante, como siempre lo hacía, porque no tenía otra opción. A las 6 de la tarde, cuando finalmente estaba terminando, don Roberto la llamó a su estudio. María entró con cautela, preguntándose qué habría hecho mal ahora. El estudio era una habitación imponente con estanterías de caoba llenas de libros que parecían nunca haber sido leídos, un escritorio masivo y ventanales que daban a los jardines. Don Roberto estaba sentado detrás de su escritorio, fumando un puro caro. La miró con una expresión que María no pudo descifrar completamente, algo entre el desprecio y la satisfacción. «María, he decidido que es hora de hacer algunos cambios», dijo, exhalando una nube de humo. «Ya no necesitamos tus servicios aquí». El mundo de María se detuvo. Las palabras golpearon su pecho como puños. Perder este trabajo significaba perder todo. No tenía ahorros, no tenía educación formal, no tenía red de seguridad alguna. Pero, don Roberto, yo, tartamudeó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Él levantó una mano para silenciarla. «Sin embargo, no soy un hombre cruel. He decidido darte algo como compensación por tus años de servicio». Se reclinó en su silla, disfrutando claramente del momento. «Tengo un terreno, está a las afueras de la ciudad, cerca de las montañas. Es pedregoso, infértil, no sirve para nada realmente. Lo he intentado vender durante años, pero nadie lo quiere. Te lo daré a ti». María lo miró sin comprender completamente. ¿Un terreno? ¿Qué se suponía que hiciera con un terreno cuando necesitaba dinero para comer? «Los papeles ya están preparados», continuó don Roberto deslizando un sobre a través del escritorio. «Firma aquí y el terreno será tuyo. Considéralo un regalo por tu servicio». La forma en que dijo la última palabra hizo que María sintiera náuseas. Era obvio que esto era su manera de deshacerse de un problema. Probablemente había encontrado a alguien dispuesto a trabajar por aún menos dinero, alguien más joven, más desesperado, y le estaba dando un terreno inútil para que no pudiera quejarse de que la había despedido sin nada. Con manos temblorosas, María firmó los papeles. No tenía otra opción. Al menos un terreno era algo tangible, aunque no tuviera idea de qué hacer con él.
Puedes irte ahora, dijo don Roberto, volviendo su atención a los documentos en su escritorio. Y llévate tus cosas. No necesitas volver mañana. María salió del estudio sintiéndose como si estuviera en shock. Recogió su bolso de la cocina, donde Claudia le dio una mirada de lástima, pero no dijo nada. Salió por la puerta de servicio por última vez y comenzó el largo camino de regreso a casa. En el autobús, apretó el sobre con los papeles del terreno contra su pecho y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. ¿Cómo le diría a sus hijos que había perdido su trabajo? ¿Cómo pagaría el alquiler del próximo mes? ¿Qué iban a comer? Cuando llegó a casa, Daniel y Sofía ya habían cenado los restos de comida que había en la nevera. Ambos la miraron con ojos preocupados cuando vieron su rostro. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Daniel. Ya lo suficientemente mayor para reconocer las señales de una crisis, María se sentó en la mesa de la cocina y les contó todo. Vio cómo el miedo se reflejaba en los rostros de sus hijos y algo se rompió dentro de ella, pero al mismo tiempo algo más comenzó a despertar, una chispa de rabia, de determinación, de rechazo a seguir siendo pisoteada. «Pero tenemos un terreno ahora», dijo, tratando de encontrar algo positivo en el desastre. Podríamos hacer algo con él». «¿Qué clase de terreno, mamá?», preguntó Daniel con escepticismo. «No lo sé», admitió María. «Pero vamos a averiguarlo. Mañana iremos a verlo». Esa noche, María apenas durmió. Su mente daba vueltas con preocupaciones y posibilidades. Tal vez podrían vender el terreno, aunque don Roberto había dicho que era invendible. Tal vez podrían construir algo allí, aunque no tenían dinero para construcción. Tal vez había algo que don Roberto no había visto, algún valor oculto que ella podría descubrir. A la mañana siguiente tomaron 2 autobuses y caminaron 3 kilómetros hasta llegar al terreno. La dirección los llevó a un área desolada en las afueras de la ciudad, donde las casas se volvían cada vez más escasas y el paisaje más árido. El terreno estaba rodeado por una cerca de alambre oxidado y tenía un letrero descolorido que decía «Propiedad privada». María abrió el candado con la llave que venía en el sobre y entraron. El terreno era exactamente como don Roberto lo había descrito. Pedregoso, cubierto de maleza seca, aparentemente inútil. Tenía aproximadamente 2 hectáreas de extensión y estaba situado contra el pie de una pequeña montaña rocosa. Sofía comenzó a llorar. «Es horrible, mamá. No podemos vivir aquí». María se arrodilló junto a su hija y la abrazó. «No, cariño. No vamos a vivir aquí. Pero vamos a encontrar la manera de hacer que este terreno trabaje para nosotros». Daniel caminaba por el terreno pateando piedras y examinando el suelo. «Mamá, ven a ver esto», llamó desde el otro lado. María y Sofía se acercaron a donde estaba Daniel. Él estaba parado frente a una formación rocosa extraña, una especie de afloramiento que sobresalía del suelo. Había marcas en la roca, líneas que parecían demasiado regulares para ser naturales. «¿Qué crees que sea?», preguntó Daniel. María tocó las marcas sintiendo las ranuras bajo sus dedos. Un pensamiento loco cruzó por su mente. ¿Y si había algo más aquí? ¿Y si don Roberto realmente no sabía lo que le había dado? En ese momento, mirando esas marcas misteriosas en la roca, algo cambió en María Fernández. La desesperación comenzó a transformarse en determinación. La resignación dio paso a la curiosidad. Y aunque todavía no lo sabía, acababa de dar el primer paso hacia un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Regresaron a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, después de acostar a los niños, María se quedó despierta frente a su laptop prestada, buscando en internet información sobre formaciones rocosas, símbolos antiguos, cualquier cosa que pudiera explicar lo que habían visto. Las horas pasaban y María encontraba fragmentos de información. Culturas precolombinas que habían habitado la región, sitios arqueológicos que habían sido descubiertos en áreas similares, historias de tesoros enterrados y civilizaciones perdidas. La mayoría era especulación, teorías de conspiración, pero había algo más, algo que resonaba con lo que había visto en el terreno. Durante las siguientes 2 semanas, María se convirtió en una mujer poseída por una misión. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para sus hijos y luego tomaba el autobús hasta el terreno. Había vendido algunos de sus pocos objetos de valor, una pulsera de plata que había sido de su abuela y un reloj que le había regalado su madre para comprar herramientas básicas, una pala, un pico, guantes de trabajo y una linterna resistente. El dinero se estaba acabando rápidamente.
Había solicitado empleos en toda la ciudad, pero sin referencias recientes de don Roberto, quien se había negado a proporcionarlas. Las puertas se le cerraban una tras otra. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina como recordatorios amenazantes de una realidad que se estrechaba cada vez más. Tenía tal vez un mes, quizás menos, antes de que no pudiera pagar el alquiler y terminaran en la calle. Pero algo en esas marcas en la roca la llamaba. No podía explicarlo racionalmente, ni siquiera a sí misma. Era como si una voz antigua susurrara en su subconsciente, instándola a seguir cavando, a seguir buscando. Daniel pensaba que se estaba volviendo loca. Lo podía ver en sus ojos preocupados cada vez que regresaba a casa cubierta de polvo y con las manos llenas de ampollas. Sofía simplemente la abrazaba y le preguntaba si había encontrado tesoros, con la inocencia de quien aún cree en los cuentos de hadas. El terreno era más grande de lo que había pensado inicialmente. Mientras exploraba cada centímetro, María comenzó a notar cosas extrañas. Había áreas donde el suelo sonaba hueco cuando lo golpeaba con la pala. Había formaciones rocosas que parecían demasiado simétricas para ser completamente naturales. Y esas marcas, esas líneas talladas en la piedra, aparecían en varios lugares diferentes, formando lo que parecía ser un patrón. Una tarde de jueves, mientras cavaba cerca de la formación rocosa principal, la pala de María golpeó algo sólido a unos 30 centímetros bajo la superficie. El sonido fue diferente al golpe contra otra roca, más metálico, más resonante. Se arrodilló y comenzó a cavar con las manos, ignorando el dolor en sus articulaciones y las piedras que arañaban su piel. Lo que emergió del suelo la dejó sin aliento. Era una placa de metal, cubierta de óxido y tierra, pero claramente forjada por manos humanas. Tenía aproximadamente el tamaño de una puerta pequeña y estaba grabada con símbolos que María no reconocía. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras limpiaba la superficie con sus manos temblorosas. Pasó las siguientes horas cavando alrededor de la placa, revelando gradualmente sus bordes. No era solo una placa decorativa, era una entrada. Una puerta de hierro enterrada bajo décadas, quizás siglos, de tierra y olvido. Había un asa en el centro, oxidada pero aún sólida, y lo que parecía ser un mecanismo de cierre. Cuando María finalmente logró abrir la puerta, chirrió con un sonido que hizo eco en el silencio del terreno abandonado. Debajo había escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y húmedo, cargado con el olor a tierra antigua y algo más, algo que María no podía identificar, pero que la hacía sentir simultáneamente emocionada y aterrorizada. Se quedó allí parada al borde de los escalones, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el terreno. Sabía que debería esperar, traer a alguien más, tal vez llamar a las autoridades, pero también sabía que si hacía eso, perdería todo. Don Roberto, de alguna manera, encontraría la manera de reclamar lo que fuera que estuviera abajo. Las autoridades la apartarían del descubrimiento. Los arqueólogos y los burócratas tomarían el control y ella volvería a ser invisible, irrelevante. No, esto era suyo. Este terreno, este descubrimiento, esta oportunidad de cambiar su vida y la de sus hijos. Era suyo por derecho, por los documentos firmados, por los años de sufrimiento y humillación. Nadie se lo quitaría. María encendió su linterna y comenzó a descender los escalones. Eran empinados y estaban desgastados por el tiempo, pero sólidos. Contó 20 escalones antes de llegar a un pasillo estrecho tallado en la roca. Las paredes estaban cubiertas con más símbolos grabados, algunos de los cuales parecían representar figuras humanas, animales que nunca había visto y formas geométricas complejas. El pasillo se extendía hacia adelante durante unos 10 metros antes de abrirse a una cámara más grande. Cuando María entró y alzó la linterna, el haz de luz reveló algo que la hizo jadear. La cámara era circular, con un techo abovedado de unos 6 metros de altura. Y en el centro, sobre un pedestal de piedra, había una caja. La caja era de madera oscura, casi negra, reforzada con bandas de metal que brillaban a la luz de la linterna como si fueran de oro. Estaba cubierta con intrincados tallados y más de esos símbolos misteriosos. María se acercó lentamente, casi con reverencia, sintiendo que estaba pisando tierra sagrada. Sus manos tocaron la tapa de la caja y sintió una extraña vibración, como si la madera estuviera viva de alguna manera. Con cuidado levantó la tapa. Chirrió suavemente y se abrió, revelando su contenido. Dentro había objetos que parecían imposibles.
Había estatuillas de jade y oro representando figuras que parecían ser deidades de una cultura que María no reconocía. Había joyas incrustadas con piedras preciosas que brillaban con colores que parecían cambiar bajo la luz. Había rollos de algo que parecía papel, pero que se sentía más como tela, cubiertos con escritura en un idioma desconocido. Y en el fondo de la caja, envuelto en seda amarillenta por el tiempo, había algo que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Era una máscara. Estaba hecha de oro puro y representaba un rostro humano con rasgos serenos y majestuosos. Los ojos eran 2 esmeraldas del tamaño de huevos de codorniz que parecían mirar directamente al alma de María. La máscara pesaba tanto que apenas podía sostenerla con ambas manos, y cuando la luz de la linterna la golpeó directamente, el cuarto completo pareció iluminarse con un resplandor dorado. María se quedó allí temblando, sosteniendo la máscara, sabiendo que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Esto no era solo un tesoro, era historia, era riqueza más allá de cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Pero también era peligro, porque un descubrimiento como este atraería atención, y con la atención vendrían aquellos que querrían arrebatárselo. Pasó la siguiente hora explorando la cámara, descubriendo más objetos escondidos en nichos en las paredes. Había monedas antiguas, herramientas ceremoniales, vasijas de cerámica tan bien preservadas que parecían haber sido hechas ayer. Había también algo que parecía ser un mapa tallado en una placa de piedra, mostrando la región con marcas en lugares específicos. Cuando finalmente salió de la cámara subterránea, era completamente de noche. Las estrellas brillaban sobre ella en un cielo despejado, indiferentes al descubrimiento monumental que acababa de hacer. María cerró la puerta de hierro cuidadosamente y la cubrió nuevamente con tierra, asegurándose de que nadie pudiera ver que había sido abierta. Llevó consigo solo una de las estatuillas más pequeñas, escondida en su bolso, y la máscara envuelta en su chaqueta. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Estaba eufórica, aterrorizada, confundida y determinada, todo al mismo tiempo. Sabía que necesitaba ser cuidadosa, que un movimiento en falso podría destruir todo, pero también sabía que finalmente tenía una oportunidad, una verdadera oportunidad de darles a sus hijos la vida que merecían. Cuando llegó a casa, Daniel y Sofía ya estaban dormidos. María escondió la máscara y la estatuilla debajo de su cama, envueltas en mantas viejas. Luego se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té frío y comenzó a pensar. Necesitaba un plan. No podía simplemente vender los objetos en el mercado negro, aunque su situación desesperada lo hacía tentador. Eso sería ilegal y peligroso, y probablemente obtendría solo una fracción de su verdadero valor. Tampoco podía ir directamente a las autoridades, porque entonces perdería el control sobre su descubrimiento. Lo que necesitaba era ayuda de alguien que entendiera tanto el valor histórico como el valor monetario de lo que había encontrado. Alguien que pudiera ayudarla a navegar el complejo mundo de los descubrimientos arqueológicos y asegurarse de que recibiera lo que le correspondía por derecho. A la mañana siguiente, después de que los niños se fueron a la escuela, María fue a la biblioteca pública. Pasó horas investigando en Internet sobre descubrimientos arqueológicos, leyes de patrimonio cultural y expertos en antigüedades. Finalmente encontró un nombre que aparecía repetidamente: el Dr. Eduardo Ramírez, un arqueólogo y antropólogo respetado que había trabajado en varios sitios importantes en el país y que tenía reputación de ser honesto y justo. Tomó otros 3 días reunir el coraje para contactarlo. Cuando finalmente lo hizo, envió un correo electrónico cuidadosamente redactado, sin revelar demasiado, pero sugiriendo que había hecho un descubrimiento significativo en su propiedad y que necesitaba asesoramiento. No mencionó específicamente qué había encontrado, solo que creía que podría ser de interés arqueológico. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. El doctor Ramírez expresó interés y sugirió una reunión. María acordó encontrarse con él en un café céntrico, un lugar público donde se sentiría segura. El doctor Eduardo Ramírez resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y ojos inteligentes detrás de gafas de montura metálica. Tenía una presencia tranquilizadora, y cuando María le mostró fotografías que había tomado de algunos de los símbolos y de la estatuilla pequeña, su expresión cambió de cortés interés a fascinación genuina. «Esto es extraordinario», murmuró examinando las fotografías con manos que temblaban ligeramente. «Estos símbolos. No he visto nada exactamente igual, pero se parecen a marcas que se han encontrado en otros sitios precolombinos. Si es auténtico y necesitaría ver los objetos en persona para confirmarlo, esto podría ser un descubrimiento significativo». María respiró profundo. «Doctor Ramírez, necesito su ayuda».
pero también necesito que entienda mi situación. Procedió a contarle su historia, la pérdida de su trabajo, su desesperación económica, sus hijos que dependían de ella. Le explicó que necesitaba encontrar una manera de beneficiarse de este descubrimiento sin perder todo en el proceso. El doctor Ramírez escuchó con atención, su expresión comprensiva. Entiendo su posición, señora Fernández, y tiene razón al ser cautelosa. Desafortunadamente, las leyes de patrimonio cultural son complicadas. Cualquier descubrimiento arqueológico significativo técnicamente pertenece al Estado. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay formas de asegurarse de que reciba compensación adecuada. Como propietaria de la tierra donde se hizo el descubrimiento, tiene ciertos derechos. Y si manejamos esto correctamente, con la documentación apropiada y siguiendo los canales legales, podemos asegurarnos de que sea reconocida y recompensada. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, preguntó María pensando en las facturas sin pagar. Meses, posiblemente más de un año, admitió el doctor Ramírez. Los procesos burocráticos son lentos, pero si me permite asesorarla, puedo ayudar a acelerar las cosas. Y mientras tanto, sacó una tarjeta de negocios y escribió un número en el reverso. Conozco algunos coleccionistas privados que estarían interesados en, digamos, financiar la excavación adecuada del sitio. Podrían proporcionar fondos adelantados a cambio de derechos de estudio o exhibición futura. María tomó la tarjeta sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Puedo confiar en usted, doctor Ramírez? Él la miró directamente a los ojos. Señora Fernández, he dedicado mi vida al estudio y preservación de nuestra historia. No soy rico, pero tengo mi reputación y mi integridad. Le doy mi palabra de que la ayudaré a hacer esto correctamente, de una manera que proteja tanto el descubrimiento como sus intereses. Algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, convenció a María. Asintió lentamente. Está bien. Pero quiero verlo todo por escrito. Quiero contratos, acuerdos legales, todo documentado. Por supuesto, sonrió el doctor Ramírez. No esperaría menos de una mujer lo suficientemente inteligente como para hacer un descubrimiento como este. Durante los siguientes días, María trabajó con el doctor Ramírez para establecer un plan. Él trajo a un abogado de confianza, el licenciado Martín Sosa, quien redactó contratos que protegían los derechos de María como descubridora y propietaria de la tierra. También contactó al coleccionista privado que había mencionado, un empresario llamado señor Gustavo Salazar, quien acordó financiar una excavación preliminar del sitio a cambio de derechos de primera vista sobre cualquier descubrimiento significativo. El dinero que el señor Salazar proporcionó como adelanto fue suficiente para que María pagara sus facturas atrasadas y tuviera algo de respiro financiero por primera vez en años. Pero lo más importante fue que le dio la oportunidad de proteger su descubrimiento mientras se preparaba para revelarlo al mundo. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Una tarde, mientras María estaba en el terreno con el doctor Ramírez y un pequeño equipo de arqueólogos de confianza que había traído para hacer una evaluación preliminar, un auto negro brillante se detuvo frente a la entrada. Del auto salió don Roberto Mendoza, acompañado por dos hombres en trajes caros que claramente eran abogados. El rostro de don Roberto estaba rojo de ira mientras caminaba hacia María. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz era un rugido controlado, cada palabra cargada de veneno. María se enderezó, sintiendo cómo su pulso se aceleraba pero obligándose a mantener la calma. He encontrado algo en mi terreno, don Roberto. El terreno que usted me dio, con documentos legales firmados. Lo que hay aquí me pertenece. Eso es absurdo, escupió él, sus ojos pequeños brillando con rabia. Si hay algo de valor aquí, debe haber estado cuando te lo di. Eso significa que el terreno valía más de lo que pensaba, y el intercambio no fue justo. Demandaré para recuperar la propiedad por vicio del consentimiento. Uno de los abogados de don Roberto dio un paso adelante. Un hombre delgado con gafas sin montura y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Extendió una carpeta de cuero hacia María. Señora Fernández, hemos preparado documentos que anulan la transferencia de propiedad bajo el concepto de error sustancial. Si firma aquí, le ofrecemos una compensación de 50,000 pesos, una cantidad más que generosa considerando... No firmaré nada, interrumpió María, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. El doctor Ramírez se acercó a su lado y el licenciado Sosa también dio un paso adelante. El licenciado Sosa era un hombre de unos 50 años con una presencia que comandaba respeto. Tomó la carpeta de las manos del abogado de don Roberto y la cerró sin mirarla.
Señor Mendoza, dijo con voz firme y profesional, la transferencia de propiedad fue completamente legal. Usted regaló este terreno a mi clienta sin condiciones, sin reservas y sin cláusulas de reversión. Firmó los documentos ante notario público. Lo que ella haya descubierto después de tomar posesión legal le pertenece por derecho de propiedad. Cualquier intento de revertir la transferencia será contestado vigorosamente en los tribunales, y le aseguro que no prevalecerá. Don Roberto miró entre María, el doctor Ramírez y el licenciado Sosa, sus ojos calculando las probabilidades. Su rostro se puso aún más rojo, las venas de su cuello sobresaliendo. Esto no ha terminado, gruñó finalmente, señalando a María con un dedo tembloroso. Tengo recursos, tengo conexiones. Conozco jueces, políticos, gente que puede hacer que tu vida sea un infierno. No permitiré que una simple criada me robe lo que por derecho debería ser mío. María sintió algo romperse dentro de ella, una última cadena de miedo que la había mantenido atada durante años. Dio un paso hacia don Roberto, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. Yo nunca fui su criada, dijo, su voz baja pero vibrando con una intensidad que hizo que incluso el doctor Ramírez la mirara con sorpresa. Fui una empleada a la que explotó durante 7 años. Me pagaba salarios de hambre mientras usted vivía en lujo obsceno. Me trataba como si fuera invisible, como si no fuera un ser humano con dignidad y derechos. Y cuando ya no me necesitó, me descartó como si fuera basura, dándome este terreno precisamente porque pensaba que no valía nada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Pero resulta que sí vale algo. Vale mucho. Y es mío, legal y moralmente. Si quiere pelear esto en corte, adelante. Pero le advierto, don Roberto, que ya no soy la mujer asustada que trabajaba en su casa, demasiado aterrorizada para alzar la voz. Ahora tengo recursos propios, tengo abogados, tengo aliados, y lucharé por lo que me pertenece con cada gramo de fuerza que tengo. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Don Roberto la miraba como si la viera por primera vez. Su expresión una mezcla de shock y rabia impotente. Finalmente dio media vuelta bruscamente, gesticulando a sus abogados para que lo siguieran. Esto no ha terminado, repitió mientras caminaba hacia su auto. Pero esta vez su voz sonaba menos segura, menos amenazante. Cuando el auto negro desapareció en una nube de polvo, María sintió que sus piernas se debilitaban. El doctor Ramírez la tomó del brazo, guiándola hacia una silla plegable. Eso fue extraordinario, dijo con admiración genuina. He visto a académicos con décadas de experiencia acobardarse ante hombres como Mendoza. Pero usted se mantuvo firme. No tuve opción, dijo María, su voz temblando ligeramente ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Si me hubiera dejado intimidar, habría perdido todo. Otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El doctor Ramírez obtuvo permiso preliminar del Instituto Nacional de Antropología e Historia para comenzar una excavación controlada del sitio. Trajo un equipo pequeño pero altamente calificado de arqueólogos y estudiantes de posgrado. María firmó acuerdos que le garantizaban una participación sustancial en cualquier beneficio futuro del descubrimiento. Pero también comenzaron las amenazas, mensajes anónimos advirtiéndole que se retirara del sitio, llamadas telefónicas en medio de la noche con respiración pesada pero sin palabras. Una mañana, María encontró su auto vandalizado, con las llantas pinchadas y un mensaje pintado con spray en el capó. Vende mientras puedas. La policía tomó reportes, pero admitió que había poco que pudieran hacer sin evidencia concreta. El licenciado Sosa contrató seguridad privada para vigilar el sitio durante la noche. Entonces llegó el golpe más devastador. Era una tarde ordinaria cuando Sofía no llegó a casa después de la escuela. María recibió una llamada de Daniel, su voz temblorosa con pánico. «Mamá, Sofía no está. Fui a recogerla como siempre, pero su maestra dice que ya se había ido. Dijo que un hombre le dijo que tú habías mandado a alguien a buscarla». El mundo de María se detuvo. El terror que sintió en ese momento era diferente a cualquier miedo que hubiera experimentado antes. No era miedo por sí misma, sino el pánico visceral de una madre que sabe que su hija está en peligro. Llamó inmediatamente a la policía, luego al licenciado Sosa, luego al doctor Ramírez. Durante 4 horas que se sintieron como 4 años, María estuvo al borde del colapso total. Imaginaba todos los horrores posibles, cada escenario de pesadilla.
Daniel la abrazaba mientras ambos lloraban, sintiéndose completamente impotentes. Finalmente, a las 8 de la noche, la policía llamó. Habían encontrado a Sofía en un parque público a 5 kilómetros de distancia. Estaba ilesa físicamente, aunque aterrorizada. Un transeúnte la había visto llorando sola en un banco y había llamado a la policía. Cuando María llegó al parque y vio a su pequeña hija envuelta en una manta térmica, rodeada de oficiales de policía, algo dentro de ella se rompió y se reconfiguró al mismo tiempo. Abrazó a Sofía con tal fuerza que la niña jadeó. Y María juró en ese momento que nunca, jamás, permitiría que algo así volviera a suceder. Sofía, entre sollozos, contó lo que había pasado. Un hombre amable se había acercado a ella en la escuela, diciéndole que su mamá lo había enviado para recogerla. El hombre la había llevado en su auto, hablándole con voz suave durante todo el trayecto. Finalmente la había dejado en el parque, diciéndole que se quedara allí y que alguien vendría por ella pronto. Antes de irse, le había dado un mensaje para su madre. Dijo que te dijera. Sofía miró a María con ojos grandes y asustados. Que esta era una advertencia, que la próxima vez podrían no devolverme, que debías vender el terreno y dejar de causar problemas. Esa noche, después de llevar a Sofía a casa y asegurarse de que estuviera dormida en su cama, María se sentó en la mesa de la cocina con Daniel, el doctor Ramírez y el licenciado Sosa. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té que no podía beber. Tal vez debería vender, dijo con voz quebrada. Tal vez debería tomar el dinero y mudarme lejos con mis hijos, donde estemos seguros. Ningún tesoro vale la vida de mis hijos. El doctor Ramírez la dejó hablar, esperando hasta que las lágrimas dejaran de fluir. Luego habló con voz suave pero firme. María, entiendo perfectamente tu miedo. Y si decides vender y alejarte, absolutamente nadie te juzgará. Eres una madre protegiendo a sus hijos, y eso es lo más importante. Pero quiero que sepas algo antes de que tomes esa decisión. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de María entre las suyas. He trabajado en arqueología durante 40 años. He visto descubrimientos importantes ser saqueados por traficantes de antigüedades. He visto artefactos invaluables desaparecer en colecciones privadas donde nadie puede estudiarlos, donde se pierden para siempre para la humanidad. He visto nuestra historia colectiva ser robada, pedazo por pedazo, por personas que solo ven valor monetario. Hizo una pausa. Pero también he visto a personas comunes hacer cosas extraordinarias. He visto a comunidades indígenas defender sitios sagrados contra corporaciones multinacionales y ganar. He visto a individuos sin recursos aparentes enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas que ellos y prevalecer. No siempre es fácil y no siempre es rápido, pero cuando las personas se mantienen firmes, cuando se niegan a ser intimidadas, eventualmente la justicia prevalece. Pero mis hijos, comenzó María. Tus hijos, interrumpió Daniel hablando por primera vez, su voz sorprendentemente madura para sus 14 años. Están aprendiendo la lección más importante de sus vidas. Nos estás enseñando que hay cosas por las que vale la pena luchar, que no te rindes cuando las cosas se ponen difíciles, que defender lo que es correcto a veces requiere coraje. María miró a su hijo, viendo en él una sabiduría que no sabía que poseía. Daniel, podrían haberte quitado a tu hermana. Podrían haberte lastimado a ti. No puedo. Mamá. Daniel tomó sus manos. Tengo 14 años, pero no soy un niño. Entiendo que hay riesgo. Pero también entiendo que si cedes ahora, si dejas que te intimiden, el mensaje que enviamos es que la violencia y las amenazas funcionan, y eso nos hace menos seguros a largo plazo, no más. El licenciado Sosa se aclaró la garganta. Señora Fernández, lo que le sucedió a Sofía es un crimen grave. Secuestro, incluso si fue breve, y ella no fue lastimada físicamente. La policía está tomando esto muy en serio ahora. Van a asignar protección a su familia. Y puedo garantizarle que quien esté detrás de esto está entrando en territorio muy peligroso. Asustar a una mujer con amenazas anónimas es una cosa. Secuestrar a una niña es otra completamente diferente. María pasó el resto de la noche sin dormir, luchando con la decisión más difícil de su vida. Por un lado estaba el miedo, visceral y abrumador. Por otro lado estaba algo más, un sentido de propósito, de derecho, de rechazo a seguir siendo invisible y sin poder. Al amanecer, había tomado su decisión.
María convocó una conferencia de prensa para esa misma tarde, coordinada por el doctor Ramírez y el licenciado Sosa. Cuando llegó el momento, María se paró frente a una sala llena de periodistas, cámaras de televisión y flashes fotográficos. Daniel y Sofía estaban a su lado, y detrás de ella estaban el doctor Ramírez, el licenciado Sosa y representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi nombre es María Fernández, comenzó, su voz clara a pesar de los nervios que sentía. Soy madre de 2 hijos maravillosos. Ayer, mi hija de 6 años fue secuestrada brevemente como parte de un intento de intimidarme para que abandone un descubrimiento arqueológico significativo que hice en mi propiedad. Hubo un murmullo entre los periodistas. María continuó. Durante años trabajé como empleada doméstica, viviendo al día, luchando por dar a mis hijos lo básico. Cuando perdí mi trabajo, recibí como compensación un terreno que mi antiguo empleador consideraba sin valor. Lo que descubrí allí ha cambiado mi vida, pero también ha atraído la atención de personas que están dispuestas a usar la violencia y la intimidación para quitármelo. Miró directamente a las cámaras, su mirada firme y decidida. Quiero que sepan algo. Todos los que están escuchando, especialmente aquellos que piensan que pueden asustarme para que me rinda. No me iré. Este descubrimiento no es solo mío, es parte de nuestra historia colectiva, es patrimonio de todos nosotros. Y no permitiré que sea robado por aquellos que solo ven su valor monetario y que están dispuestos a aterrorizar a una familia para obtenerlo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Estoy comprometida a trabajar con las autoridades apropiadas, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para asegurar que este sitio sea excavado y estudiado correctamente, pero también defenderé mis derechos legales como propietaria del terreno y como descubridora, y no dejaré que las amenazas, por más aterradoras que sean, me desvíen de hacer lo que es correcto. Luego, en un movimiento calculado, miró directamente a una cámara específica. A aquellos que secuestraron a mi hija. Cometieron un grave error. Porque ahora toda la atención pública está en este caso. La policía está investigando, los medios están observando, y cada movimiento que hagan de ahora en adelante será escrutado. No pueden esconderse en las sombras cuando la luz está brillando directamente sobre ustedes. La respuesta a la conferencia de prensa fue inmediata y abrumadora. La historia de María captó la imaginación del público. Una madre soltera enfrentándose a fuerzas poderosas para proteger tanto a sus hijos como un descubrimiento histórico importante resonó profundamente. Las redes sociales explotaron con hashtags de apoyo. Grupos de derechos humanos ofrecieron asistencia. Arqueólogos prominentes de todo el mundo escribieron cartas abiertas defendiendo la importancia del sitio y el derecho de María a ser reconocida y compensada apropiadamente. Más importante aún, la presión pública obligó a las autoridades a tomar acción más decisiva. El Instituto Nacional de Antropología e Historia asignó seguridad armada permanente al sitio de excavación. La policía intensificó su investigación sobre el secuestro de Sofía y las amenazas contra María. Pero lo más sorprendente vino de una fuente inesperada. Un periodista investigativo que había estado siguiendo la historia descubrió algo interesante mientras investigaba los antecedentes de don Roberto Mendoza. Resultó que el terreno que le había dado a María no era completamente suyo para empezar. Había sido parte de un paquete de compensación por un proyecto de desarrollo que nunca se completó, y los documentos originales mostraban que había ciertas restricciones de uso que don Roberto había convenientemente ignorado. Más revelador aún, el periodista descubrió conexiones financieras entre don Roberto y varias figuras conocidas en el mercado negro de antigüedades, incluyendo transferencias bancarias sospechosas y reuniones documentadas con personas que habían sido investigadas previamente por tráfico de patrimonio cultural. Cuando esta información salió a la luz en una serie explosiva de artículos, la posición de don Roberto se desmoronó. Ahora él era el que enfrentaba investigaciones criminales, el que tenía que contratar abogados defensores, el que veía su reputación destruida en los medios. Su demanda para recuperar el terreno fue desestimada rápidamente cuando quedó claro que no tenía bases legales sólidas. El proceso legal para determinar definitivamente los derechos de propiedad y los términos de la excavación del sitio tomó 6 meses más. Fueron 6 meses de audiencias, testimonios de expertos, argumentos legales complejos. María asistió a cada sesión, aprendiendo más sobre leyes, arqueología y el funcionamiento del sistema judicial de lo que jamás había imaginado que necesitaría saber. Finalmente, el fallo llegó. El juez determinó que la transferencia del terreno a María había sido completamente legal y válida.
Como propietaria legítima, tenía derecho a participación significativa en cualquier beneficio derivado del descubrimiento. El gobierno federal retendría la propiedad de los artefactos por su valor patrimonial, como dictaba la ley, pero María recibiría un porcentaje sustancial de cualquier ingreso generado por exposiciones museísticas, publicaciones, turismo cultural y otros usos del sitio y sus contenidos. Más significativamente, el juez ordenó que el sitio arqueológico llevara oficialmente el nombre de Complejo Arqueológico María Fernández, reconociendo su papel como descubridora y protectora del lugar. Se estableció un fideicomiso educativo que garantizaría fondos para la educación universitaria de Daniel y Sofía, así como un estipendio mensual generoso para María que le permitiría vivir cómodamente mientras el sitio se desarrollaba y estudiaba. El día del veredicto, cuando María salió del tribunal, fue recibida por una multitud. Reporteros, por supuesto, pero también personas comunes que habían seguido su historia. Madres solteras que se veían reflejadas en ella, estudiantes que la admiraban, activistas que veían su victoria como un triunfo para los derechos de las personas comunes contra los poderosos. Daniel y Sofía corrieron hacia ella, y los tres se abrazaron en medio del caos de flashes fotográficos y preguntas gritadas. «¿Ganamos, mamá?», preguntó Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. María miró a sus hijos, luego al doctor Ramírez que sonreía con orgullo desde las escaleras del tribunal, luego a la multitud de rostros. «Sí, mi amor», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Ganamos». Pero incluso en ese momento de triunfo, María sabía que la victoria más importante no estaba en el veredicto legal o en la seguridad financiera. La verdadera victoria había sido interna. La transformación de una mujer que había sido condicionada a ser invisible en alguien que se atrevía a reclamar su lugar, a luchar por sus derechos, a negarse a ser intimidada o silenciada. 6 meses después del veredicto, María se encontró en una nueva fase de su vida. Ya no limpiaba pisos, ya no vivía con el miedo constante de no poder pagar el alquiler, pero tampoco se había convertido en la persona rica y ociosa que algunos esperaban. En cambio, se había sumergido completamente en el trabajo del sitio arqueológico. Las excavaciones continuaban revelando secretos extraordinarios. La cámara que María había encontrado era solo una de varias. Usando radar de penetración terrestre y otras tecnologías de exploración, el equipo descubrió un complejo subterráneo que se extendía por debajo de gran parte del terreno, con habitaciones conectadas por túneles, todas aparentemente selladas hace siglos. Los objetos que emergían eran extraordinarios. Además de la máscara de oro, había cerámicas con diseños que no coincidían con ningún estilo conocido de las culturas mesoamericanas catalogadas. Había textiles preservados milagrosamente por las condiciones constantes en las cámaras selladas, algunos todavía mostrando colores vibrantes. Había herramientas de obsidiana talladas con una precisión que parecía desafiar la comprensión de cómo habían sido hechas sin tecnología moderna. Y lo más intrigante, había tabletas de piedra cubiertas con un sistema de escritura que compartía similitudes con varios idiomas precolombinos, pero que no coincidía completamente con ninguno de ellos. El doctor Ramírez estaba particularmente fascinado por estas tabletas. «María», le dijo una tarde mientras examinaban fotografías de alta resolución de las inscripciones. Esto podría ser evidencia de una cultura que servía como punto de contacto entre civilizaciones que pensábamos estaban completamente aisladas geográficamente. Estos elementos son similares a la escritura maya, pero estos otros se parecen más a símbolos de culturas del norte, y estos tienen paralelos con culturas andinas. Es como si este lugar hubiera sido un centro de intercambio cultural. ¿Qué significa eso?, preguntó María, todavía aprendiendo el lenguaje de la arqueología. Significa que podríamos estar mirando evidencia de redes comerciales y culturales mucho más extensas y sofisticadas de lo que habíamos imaginado. Podría reescribir nuestra comprensión de cómo interactuaban las culturas precolombinas. El doctor Ramírez la miró con una sonrisa. Significa que su descubrimiento es aún más significativo de lo que pensábamos inicialmente. Fue durante este periodo que María conoció a Xochitl. Un encuentro que cambiaría profundamente su comprensión del sitio y su propio papel en protegerlo. Una noche María recibió una llamada de un número desconocido. La voz era de mujer, mayor, con un acento que María no pudo identificar inmediatamente. «Señora Fernández, mi nombre es Xochitl. Necesito hablar con usted sobre su descubrimiento». «¿Quién le dio mi número?», preguntó María con cautela. «Eso no importa. Lo que importa es lo que sé sobre el lugar que encontró. Hay cosas que los arqueólogos no pueden decirle, cosas que solo sobreviven en la memoria de mi pueblo».
María sintió un escalofrío. ¿Qué clase de cosas? No por teléfono, pero si está dispuesta a escuchar, puedo viajar a la ciudad. Lo que tengo que compartir podría cambiar su comprensión de lo que ha descubierto. Contra su mejor juicio, contra todas las advertencias que había recibido sobre confiar en extraños, algo en la voz de esta mujer resonó con María. Acordó encontrarse con ella, asegurándose de que el doctor Ramírez estuviera presente. Al día siguiente, María y el doctor Ramírez llegaron al sitio temprano. La mujer que esperaba en la entrada era pequeña, tal vez de 70 años, con cabello blanco recogido en un moño tradicional. Vestía ropa que claramente identificaba su herencia indígena y llevaba un bolso de tela tejida, pero lo que más impactó a María fueron sus ojos, oscuros y profundos, con una intensidad que parecía ver a través de las personas. «Soy Xochitl», dijo simplemente ofreciendo su mano primero a María, luego al doctor Ramírez. «Gracias por recibirme». «¿De dónde viene?», preguntó el doctor Ramírez, su tono profesional pero no hostil. «De una comunidad en las montañas, 3 días de viaje hacia el norte. Venimos de una línea que ha guardado historias sobre este lugar durante más generaciones de las que puedo contar». Caminaron juntos hacia el sitio de excavación principal. Xochitl se detuvo, tocando la piedra de la entrada con reverencia. En mi idioma, este lugar se llama Yohuali Teocalli, Casa de la Noche Sagrada. No era una ciudad común. Era un lugar de peregrinación, donde personas de muchas culturas diferentes venían a buscar sabiduría. El doctor Ramírez intercambió una mirada con María. Esto coincidía perfectamente con las teorías que habían estado desarrollando basándose en la diversidad de artefactos encontrados. Los objetos que han encontrado, continuó Xochitl, vienen de muchos lugares diferentes porque eran ofrendas traídas por peregrinos, pero hay algo más profundo que sus excavaciones aún no han alcanzado. Sacó algo de su bolso. Era una pieza de cerámica, claramente antigua, con símbolos tallados que eran idénticos a algunos que habían encontrado en el sitio. El doctor Ramírez tomó la pieza con manos temblorosas. Estos símbolos son exactamente los mismos. ¿De dónde sacó esto? Ha estado en mi familia durante incontables generaciones. Marca el camino hacia el corazón del sitio, hacia la cámara más profunda que aún no han encontrado. Durante las siguientes horas, Xochitl compartió historias que su comunidad había preservado. Habló de un sitio que había sido sagrado durante más de 1000 años, ocupado y reocupado por diferentes culturas, cada una construyendo sobre los restos de la anterior. Habló de una cámara profunda donde algo precioso y peligroso había sido enterrado intencionalmente por los antiguos. ¿Qué es?, preguntó María completamente absorta. Las historias usan metáforas, admitió Xochitl. Hablan de conocimiento que no debe ser sabido, de poder que corrompe. Podría ser literal, podría ser simbólico. Pero mi pueblo cree que si van a continuar excavando este sitio, deben hacerlo con respeto y precaución. El doctor Ramírez, siempre el científico, estaba claramente dividido entre el escepticismo profesional y la fascinación genuina. Señora Xochitl, aprecio enormemente que haya compartido esto. Pero debe entender que necesitamos evidencia física. No podemos simplemente comenzar a cavar basándonos en tradiciones orales. Lo entiendo, dijo Xochitl asintiendo. Sacó otro objeto de su bolso, un rollo de tela antigua. Cuando lo desenrolló cuidadosamente, reveló un mapa dibujado con tintes naturales que todavía conservaban color. El mapa mostraba el sitio desde una perspectiva aérea, con las cámaras conocidas marcadas y algo más profundo, marcado con símbolos especiales. Esto, dijo el doctor Ramírez con voz temblorosa. Si es auténtico, cambiaría completamente nuestra comprensión del sitio. Las semanas siguientes fueron de intenso trabajo. El doctor Ramírez reunió especialistas para autenticar la cerámica y el mapa de Xochitl. Mientras tanto, usando radar de penetración terrestre más potente, el equipo comenzó a buscar la cámara profunda que Xochitl había mencionado. María pasaba cada día que podía en el sitio, desarrollando una amistad poco probable con Xochitl. La anciana se quedó en la ciudad y María la visitaba regularmente. Aprendía sobre las tradiciones de su pueblo, sobre cómo habían preservado conocimiento durante generaciones, sobre la importancia de honrar múltiples formas de saber. ¿Por qué viniste ahora?, le preguntó María una tarde mientras tomaban té. Si tu pueblo ha guardado este conocimiento durante generaciones, ¿por qué revelarlo ahora? Xochitl miró su taza durante un largo momento.
porque las historias están muriendo. Los jóvenes de mi comunidad se van a las ciudades, olvidan los idiomas antiguos, pierden interés en las viejas formas. Dentro de una generación, todo esto podría perderse para siempre. Hizo una pausa mirando a María directamente. Pero también porque vi tu historia en las noticias. Vi a una mujer que fue despreciada y descartada, pero que se negó a permanecer invisible. Vi a alguien que lucharía por proteger este sitio, no solo para enriquecerse, sino porque entiende que significa algo más grande. Y pensé, tal vez esta es la persona que puede tender un puente entre los mundos antiguos y nuevos. María sintió el peso de esas palabras. No estoy segura de estar a la altura de eso. Nadie nunca lo está, dijo Xochitl con una sonrisa. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. El descubrimiento de la cámara profunda ocurrió 3 semanas después. Los escaneos habían revelado una anomalía masiva. Una cámara enorme a casi 30 metros de profundidad, directamente debajo del centro del complejo. La excavación para alcanzarla requirió ingeniería cuidadosa, meses de trabajo, estabilización constante para prevenir colapsos. El día que finalmente abrieron la cámara profunda, había tensión palpable en el equipo. Xochitl había insistido en realizar una ceremonia primero, pidiendo permiso a los espíritus de los antiguos. María había participado, aprendiendo los cánticos en un idioma que no entendía pero que se sentía antiguo en su lengua. Cuando finalmente rompieron a través de la última capa de roca, lo que revelaron dejó a todos sin palabras. La cámara era enorme, del tamaño de una catedral pequeña, con un techo abovedado sostenido por pilares tallados en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas con murales preservados en condiciones casi perfectas, mostrando escenas de ceremonias, procesos astronómicos y lo que parecían ser enseñanzas filosóficas. Pero lo que dominaba la cámara era la estructura en el centro. Era una escultura masiva, tallada en una sola pieza de piedra negra que brillaba con un lustre casi metálico. Representaba una figura humana en posición meditativa, con proporciones ligeramente alteradas, como si el artista hubiera estado representando algo más que humano. Dentro del pecho de la figura había una cavidad, y en esa cavidad descansaba una esfera de cristal del tamaño de una cabeza humana. La esfera parecía capturar y refractar la luz de maneras inusuales, creando patrones que se movían y cambiaban. El corazón de piedra que late, susurró Xochitl, sus ojos llenos de lágrimas. Así es como las historias lo describían. El doctor Ramírez se acercó cuidadosamente, pero Xochitl lo detuvo con una mano en su brazo. Con respeto, dijo suavemente. Las historias advierten que este lugar cambia a las personas. El conocimiento aquí es poderoso, pero debe ser manejado con sabiduría. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó para documentar la cámara. Los murales contenían información asombrosa sobre astronomía y matemáticas. Había calendarios más precisos que cualquier cosa que se pensaba que existía en la época. Mapas estelares que mostraban constelaciones con una precisión extraordinaria. La esfera de cristal fue objeto de particular fascinación. Los análisis mostraron que estaba hecha de cuarzo extremadamente puro, tallado con una precisión que habría sido extraordinaria incluso con herramientas modernas. Dentro del cristal había inclusiones, patrones que parecían casi artificiales. Una noche, trabajando tarde, el doctor Ramírez hizo un descubrimiento que lo dejó temblando. Los patrones dentro del cristal no eran aleatorios. Cuando eran mapeados matemáticamente, formaban algo que parecía ser un código, símbolos geométricos que representaban conceptos. Llamó a María a su oficina temporal en el sitio. María, esto es extraordinario. Es como si quien hubiera creado esto hubiera intentado condensar conocimiento completo en un solo objeto. Y algunas de las ideas codificadas aquí son conceptos que la ciencia moderna solo ha empezado a explorar recientemente. María miró los patrones, los diagramas, las traducciones tentativas. No entendía completamente las implicaciones científicas, pero entendía que esto era significativo, potencialmente revolucionario. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. No lo sé, admitió el doctor Ramírez. Como científico, mi instinto es publicar, compartir, dejar que la comunidad global estudie esto. Pero como ser humano, tengo miedo de lo que podría pasar si este conocimiento cae en las manos equivocadas. María pensó en su propia jornada, en cómo había luchado por el derecho a este descubrimiento. Pensó en Xochitl y las advertencias de su pueblo.
Pensó en sus hijos y en el mundo que heredarían. Creo, dijo lentamente, que el conocimiento en sí mismo no es bueno ni malo. Son las intenciones de las personas que lo usan lo que determina su efecto. Si guardamos esto, negamos a la humanidad la oportunidad de aprender. Pero si simplemente lo lanzamos al mundo sin consideración, podríamos causar daño. Hizo una pausa. Tal vez la respuesta es hacer lo que Xóchitl y su pueblo han hecho. Preservar el conocimiento, compartirlo, pero con sabiduría. Con advertencias, con contexto. El doctor Ramírez asintió lentamente. Propones una especie de guardianía. No ocultar el conocimiento, pero tampoco liberarlo sin restricciones. Exactamente. Y creo que debería involucrarse a Xóchitl y su comunidad. Ellos han estado guardando este conocimiento de alguna forma durante generaciones. Lo que siguió fueron meses de conversaciones complejas involucrando arqueólogos, representantes del gobierno, líderes de comunidades indígenas, eticistas y filósofos. María se encontró en el centro de estas discusiones, su voz creciendo más fuerte y segura. Pero con el progreso llegaron nuevas amenazas. Esta vez no eran físicas, sino más insidiosas. Una campaña coordinada para destruir la reputación de María. Comenzó sutilmente. Un artículo en un blog de chismes cuestionando cómo exactamente María había financiado las excavaciones iniciales. Un comentario en redes sociales sugiriendo que había conexiones sospechosas entre María y algunos coleccionistas privados. Una insinuación en un podcast popular de que había irregularidades financieras. Ninguna de estas acusaciones era explícita. Todas se enmarcaban como preguntas legítimas o preocupaciones que merecían investigación, pero el efecto acumulativo era crear una atmósfera de duda. El licenciado Sosa lo identificó inmediatamente. Es una campaña de difamación coordinada. Alguien con recursos está plantando estas historias estratégicamente. ¿Quién?, preguntó María. Esa es la pregunta del millón. Podría ser don Roberto, aunque él ha estado bastante callado. Podría ser alguien en el mundo del tráfico de antigüedades. Sin evidencia concreta es difícil decir. ¿Qué hacemos? Por ahora, nada dramático. Estas son solo insinuaciones. Pero necesitamos estar preparados por si escala. Escaló. 2 semanas después, un periódico sensacionalista publicó un artículo explosivo. Fraude en la Fundación Fernández. Acusaciones de malversación de fondos. El artículo citaba fuentes anónimas, alegando que fondos destinados a becas comunitarias habían sido desviados a cuentas personales. Presentaba documentos que supuestamente mostraban irregularidades financieras. Incluía entrevistas con expertos, cuestionando cómo una mujer sin educación formal podría supervisar apropiadamente una operación de esta magnitud. María leyó el artículo 3 veces, sintiendo cómo la rabia y el miedo luchaban dentro de ella. Las acusaciones eran completamente falsas. La fundación era auditada rigurosamente cada trimestre. Cada peso estaba documentado, pero sabía que la verdad importaba menos que la percepción. Los siguientes días fueron una pesadilla. Los medios explotaron con la historia. Las redes sociales se dividieron entre defensores y detractores. Donantes nerviosos comenzaron a cuestionar su apoyo. La universidad donde María había comenzado a dar conferencias suspendió su invitación hasta que se resuelva la situación. Lo peor fue cuando encontró a Sofía llorando en su habitación, leyendo comentarios viciosos en línea. Alguien había publicado la dirección de su escuela, y trolls estaban acosando las redes de la escuela con comentarios sobre la hija de la ladrona. María le quitó la tablet, abrazándola mientras sollozaba. ¿Por qué dicen cosas tan feas de ti, mamá? Tú no robaste nada. Lo sé, cariño. Son mentiras. Y vamos a probar que son mentiras. Pero internamente María sentía algo quebrarse. Había soportado tanto, había luchado tan duro y ahora esto. La injusticia era abrumadora. Esa noche María se reunió con su equipo. El doctor Ramírez, el licenciado Sosa y, sorprendentemente, Lucía Mendoza, la sobrina de don Roberto que trabajaba con la Fundación Cultural Hemisferio y que había aparecido sin anuncio. Ya contraté una firma forense independiente para auditar completamente todas las finanzas, dijo Lucía. Tomarán 3 semanas, pero tendremos documentación irrefutable de que no hay irregularidades. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó María con sospecha. Lucía la miró directamente. Porque si te desacreditan, desacreditan todo el proyecto. Pero también porque lo que te están haciendo es exactamente lo que le pasó a mi madre. Era arquitecta brillante, pero cuando se divorció de mi padre, él usó sus conexiones para destruir su reputación.
Juré que si alguna vez veía a alguien siendo atacado así, especialmente una mujer, haría lo que pudiera para ayudar. Las 3 semanas siguientes fueron las más difíciles desde el secuestro de Sofía. María vivía bajo constante escrutinio público. Cada movimiento que hacía era analizado y cuestionado. Tuvo que testificar ante la Junta de la Fundación, explicando cada decisión financiera. Lo que la sostuvo fue un apoyo inesperado. Comunidades que la Fundación había ayudado organizaron protestas defendiéndola. Estudiantes que habían recibido becas escribieron cartas contando cómo las becas habían cambiado sus vidas. Xochitl organizó una vigilia pacífica en el sitio arqueológico. ¿Y sus hijos? Daniel dio una entrevista a un periódico estudiantil que se volvió viral, defendiendo a su madre con una articulación y pasión que hicieron llorar a María de orgullo. Finalmente llegaron los resultados de la auditoría forense. La firma presentó un informe de 300 páginas que documentaba meticulosamente cada transacción. La conclusión era inequívoca. No había ninguna irregularidad. Los fondos habían sido administrados con un nivel de transparencia que superaba los estándares de la industria. Más revelador, la firma había identificado el origen de los documentos falsos. Habían sido trazados a una computadora en la oficina de un empleado descontento que había sido despedido. El licenciado Sosa lo confrontó. El ex empleado, enfrentando cargos serios, hizo un trato. Revelaría quién lo había pagado a cambio de una sentencia reducida. El nombre que dio fue sorprendente: Carlos Mendoza, el sobrino de don Roberto. Carlos ha estado en contacto frecuente con figuras del mercado negro de antigüedades, explicó el licenciado. Pensó que si desacreditaba a María, podría recuperar el sitio para la familia. La vindicación pública vino rápidamente. El periódico publicó una retractación en primera plana. Carlos Mendoza fue arrestado. Pero para María, la vindicación se sentía hueca. Había perdido meses lidiando con esta crisis. Había visto sufrir a sus hijos. Estoy cansada, Xochitl, admitió María. Cansada de luchar. A veces pienso en vender todo y mudarme a algún lugar donde nadie me conozca. Xochitl asintió pensativamente. ¿Recuerdas la historia sobre el corazón de piedra? ¿Sobre cómo el poder debe ser manejado con sabiduría? Sí. Lo que no te dije es el resto. El corazón fue creado por una mujer, una líder que había enfrentado gran sufrimiento. Y puso en él no solo conocimiento, sino una advertencia, que el camino del liderazgo siempre incluirá momentos de duda, momentos donde querrás rendirte. Xochitl tomó las manos de María. Pero la advertencia también decía que estos momentos son cuando el liderazgo verdadero se prueba. Ya has probado que eres fuerte, ahora necesitas probar que eres sabia. Y la sabiduría significa entender que no tienes que cargar todo tú sola. Las palabras de Xochitl resonaron profundamente. María tomó decisiones importantes. Contrató un director ejecutivo profesional para manejar operaciones diarias. Se inscribió en terapia. Estableció límites más firmes con su trabajo y creó un fondo legal para ayudar a otras víctimas de difamación. 2 años después del descubrimiento inicial, el Museo Arqueológico María Fernández estaba casi completo. La construcción había progresado y María había navegado innumerables desafíos. Desde negociaciones con la Fundación Cultural Hemisferio sobre el nivel de control que las comunidades indígenas tendrían en las decisiones curatoriales, hasta disputas sobre cómo contar la historia del sitio. Una tarde, Lucía se acercó con una expresión seria. La fundación está enfrentando presión de sus donantes. Algunos no están contentos con el nivel de control que las comunidades indígenas tienen en las decisiones curatoriales. Xochitl y su comunidad tienen tanto derecho a determinar cómo se cuenta esta historia como cualquier académico, dijo María firmemente. Lo sé, y yo estoy de acuerdo, pero hay personas en la Junta que no. Están presionando para reducir el papel de las comunidades indígenas a algo más ceremonial. Absolutamente no. Eso fue una condición no negociable. Lo sé, pero necesitabas saber que esta batalla se viene. Y si llega a eso, renunciaré a la fundación y te ayudaré a encontrar financiamiento alternativo. ¿Por qué harías eso? Porque algunas cosas son más importantes que carreras. La batalla se desarrolló durante meses, pero eventualmente, con apoyo público masivo, la fundación cedió. El acuerdo revisado no solo mantuvo el papel de las comunidades indígenas, sino que lo fortaleció.
La apertura del Museo Arqueológico María Fernández fue un evento que superó todas las expectativas. Miles de personas vinieron. El edificio honraba tanto la arquitectura moderna como los diseños tradicionales. Pero lo que realmente distinguía al museo era cómo contaba su historia. En lugar de una narrativa singular, el museo presentaba múltiples perspectivas en diálogo, análisis científicos junto a interpretaciones de ancianos indígenas, cronologías arqueológicas complementadas con historias orales. Durante la ceremonia de apertura, María dijo: "Este museo existe debido a una serie de accidentes afortunados, pero lo que hizo que se convirtieran en algo significativo no fue suerte, fue trabajo, fue lucha, fue la voluntad de personas de diferentes mundos de escucharse mutuamente". Gesticuló hacia las galerías. "Lo que ven aquí no es solo una colección de artefactos. Es un modelo para cómo podemos honrar el pasado mientras construimos el futuro. Es prueba de que el conocimiento viene en muchas formas". Su voz se quebró. "Y es un testimonio de todas las personas que fueron consideradas sin valor, sin educación, sin importancia, pero que tenían sabiduría que el mundo necesitaba escuchar". Después de la ceremonia, una mujer se acercó, llorando. "Trabajo como empleada doméstica. Cada día me siento invisible. Pero ver su historia me hace pensar que tal vez yo también puedo ser algo más". María la abrazó. "Puede. Ya vales. Ya importas. Solo necesitas que el mundo lo vea". 5 años después. 5 años después del descubrimiento inicial, María se despertó en su cumpleaños número 40. Se levantó caminando hacia la ventana. Desde allí podía ver las primeras luces del amanecer. Su teléfono vibró con mensajes. Daniel, ahora en su tercer año de universidad en Estados Unidos, destacándose en Derecho. Sofía, quien a sus 11 años soñaba con convertirse en arqueóloga. Y Xochitl, quien había sobrevivido otros 2 años después de su derrame. El mensaje de Xochitl era breve. 40 años, la edad de la verdadera madurez en las tradiciones de mi pueblo. Hoy comienzas tu vida real. Todo lo anterior fue solo preparación. El museo había estado abierto durante 2 años y se había convertido en un modelo internacional. Recibía más de 200,000 visitantes al año. Pero más significativo era su impacto. Un espacio donde conversaciones difíciles sobre patrimonio y conocimiento indígena podían ocurrir. El libro de María, Tesoros enterrados, de empleada doméstica a guardiana de patrimonio, se había convertido en un éxito de ventas, traducido a 12 idiomas. Las regalías habían permitido expandir su fundación, otorgando más de 100 becas al año. 6 meses después, Xochitl falleció pacíficamente. María estaba con ella al final. El funeral se llevó a cabo en la comunidad de Xochitl, una ceremonia de 3 días. María dio un elogio que dejó pocos ojos secos. Xochitl me enseñó que el conocimiento sin sabiduría es peligroso. Que el pasado no es algo muerto a ser exhibido, sino algo vivo a ser honrado. Que los puentes entre mundos se construyen con respeto y escucha. Después del funeral, el hijo de Xochitl le entregó un paquete. Dentro había un collar antiguo con un colgante de jade tallado con símbolos del sitio. "Ha estado en nuestra familia durante generaciones", explicó. "Ahora te pertenece, no solo como objeto, sino como símbolo de la responsabilidad que llevas. La responsabilidad de ser guardiana de conocimiento, puente entre mundos". En los meses siguientes, María navegó su dolor mientras continuaba su trabajo. Comenzó a pensar más estratégicamente sobre sucesión. Identificó y comenzó a mentorear a jóvenes líderes, especialmente mujeres de comunidades marginadas. Una de estas mentoradas era Gabriela, de 26 años, con una maestría en antropología. "Veo tanto de mí misma en ti", le dijo María. "Esa mezcla de inseguridad y fiereza". "¿Cuándo dejaste de sentir que eras una impostora?", preguntó Gabriela. María rió. "¿Quién dice que dejé? Todavía tengo días donde me pregunto qué estoy haciendo aquí. La diferencia es que esos sentimientos ya no me paralizan". En el 5º aniversario del descubrimiento, María rechazó una oferta de 50 millones de pesos de una corporación. Las condiciones habrían dado a la empresa control sobre contenidos curatoriales. Su responsabilidad es con sus accionistas, no con la preservación cultural, le dijo a los representantes. "No podemos ser socios así". El licenciado Sosa silbó. "Acabas de rechazar 50 millones. Rechacé 50 millones con condiciones que habrían comprometido todo por lo que hemos trabajado. He aprendido que tienes que decidir qué líneas no cruzarás". Esa noche, Daniel le envió un mensaje. "Mamá,
Acabo de aceptar una pasantía con una ONG que trabaja con comunidades indígenas en casos de derechos sobre tierras. Les conté tu historia. Gracias por mostrarme lo que es posible cuando te niegas a rendirte. María leyó el mensaje sintiendo una oleada de amor y orgullo. Sus hijos estaban bien. Estaban convirtiéndose en personas que usarían sus privilegios para hacer del mundo un lugar más justo. Una noche, parada sola en la galería del museo, María miró la máscara de oro. En esos ojos de esmeralda vio reflejada su propia jornada. El terreno pedregoso había revelado tesoros de oro y jade de conocimiento y historia. Pero el tesoro más precioso había sido la revelación de su propia fuerza, su propia capacidad de transformarse y transformar el mundo alrededor de ella. María Fernández, que había comenzado como invisible, ahora era vista. Que había comenzado sin poder, ahora tenía influencia. Que había comenzado sin voz, ahora hablaba y era escuchada. Su teléfono vibró. «Mamá, ¿cuándo vuelves? Tengo algo emocionante que contarte». Era Sofía. María sonrió. El museo estaría allí mañana. El trabajo nunca terminaría verdaderamente, pero su hija la esperaba en casa. Mientras caminaba hacia la salida, María supo que su historia continuaría. No solo en museos o libros, sino en las vidas de todas las personas que había tocado. Porque había aprendido la lección más importante. Que cada persona lleva tesoros enterrados dentro de sí, esperando las circunstancias correctas, el coraje correcto, el momento correcto para ser desenterrados. Y que el terreno más pedregoso, las circunstancias más difíciles, a menudo esconden las posibilidades más preciosas. María condujo a casa, hacia su hija que la esperaba, hacia el futuro que continuaría desenvolviéndose de formas que no podía predecir, pero que ya no temía, porque había aprendido que la transformación no es un destino sino un viaje, no un logro sino un proceso continuo, no algo que terminas sino algo que continúas eligiendo, día tras día, momento tras momento. El terreno pedregoso había dado sus frutos, pero el cultivo nunca terminaba. Y eso, finalmente, era exactamente como debía ser.